que quiero preguntarle sobre el consumo, sobre la baja de la inflación y sobre un montón de cuestiones. Ella es economista, obviamente. María, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás, Luis? Bueno, la inflación fue más baja de lo que se esperaba, 1,5. El consumo, según el área que midamos, levanta o no. Ayer, de hecho, nos contaba Mariana Yalo que bajó la venta en el Día del Padre. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, lo primero, como vos decís, yo remarcaría lo más relevante que es esta noticia que tuvimos de la menor inflación, que bueno, fue la más baja en más de 5 años, y cuando uno mira para los meses de mayo, en los últimos 13 meses de mayo, que lo mide la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque el INDEC estuvo intervenido, así que es difícil mirar tantos años para atrás desde ese lugar. También tuviste la menor inflación, salvo el año de la pandemia, ¿no? Que estábamos todos encerrados y no había precios. Así que eso es un dato para resaltar. Y creo que es importante porque para que todo mejore, estas preocupaciones que hay del poder de compra, de que las jubilaciones en términos de poder de compra también mejoren los salarios, el punto de partida es que la inflación baje, si no eso es muy difícil de lograr. Y en general, cuando vos tenés procesos inflacionarios, que es lo que hemos vivido en Argentina los últimos, te diría, casi 20 años, sí, 20 años, porque ahí se empezó de vuelta a acelerar la inflación en el 2005-2006, eh, empezaste a sufrir, salvo cuando crecías a tasas chinas, empezaste ya con una deterioro del poder de compra de la gente, y por eso vemos a cada vez más argentinos que les empezó a costar llegar a fin de mes, ¿no? O entrar en la pobreza. Así que esa es la primera reflexión. La segunda, lo que vemos es que los salarios reales, o sea, el poder de compra de los salarios después de tocar un piso en abril, empezaron a recuperar a distintas velocidades, pero en líneas generales se vio eso. Eh, el tema es, acá hay dos cuestiones. Primero, que con la corrección de tarifas, ese ítem que nos costaba menos en lo que era nuestro presupuesto empezó a ocupar un lugar más grande. Y lo segundo es que ahora, en la medida que se estabiliza la economía y que hay algunos tienen cierta capacidad de ahorro o crédito, em, el tipo de consumo también empieza a cambiar, es decir, empiezan a decir, bueno, si yo puedo pedir un crédito hipotecario, prefiero ahorrar algo en vez de salir a comer afuera o comprarme más ropa o gastar en otro tipo de producto. Y eso también es desafiante para algunos sectores, ¿no? Que habían de alguna manera sobrevivido, porque tampoco les iba demasiado bien, producto de una economía inflacionaria, con expectativas de alta inflación, donde la gente se sacaba de encima los pesos, ¿no? Mm. Y compraba cosas de repente eh, sin evaluar demasiado si era barato o caro, y además sin expectativas de demasiada capacidad de ahorro por la brecha cambiaria. El dólar estaba muy alto, las tasas de interés por abajo de la inflación, y bueno, es un cambio muy grande de forma de manejarse desde cada uno de los argentinos y a nivel económico, y eso es lo que explica lo que vos contabas al principio, ¿no? Que en algunos rubros está costando mucho, ¿no? Mm. Y aparte tenés un tema de precios en algunos productos, que Argentina Claro, históricamente, hasta con la sí, brecha alta, era cara, ¿no? sí, 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 Electrodoméstico, electrónica, fue cara siempre sí. Argentina. Obviamente con menor brecha, Mm. hace mucho más tentador o traerlo de afuera o viajar, y eso, bueno, eso obviamente es lo que estamos viendo en esos números. Mm. María, ¿puede aparecer un cisne negro? El conflicto en Medio Oriente, el alza del precio del petróleo, ¿esto cómo puede influir en la economía cotidiana nuestra? Bueno, a ver, el alza del precio del petróleo en Argentina hoy, por lo menos, ya no es una mala noticia, en el sentido que Argentina es exportadora neta de petróleo, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, y entonces pasamos de tener un déficit que era insólito también. Por los 90 habíamos tenido superávit y lo perdimos por este congelamiento de tarifas que parecía, ¿no? Una buena noticia para los argentinos, que les parecía que todo era gratis, la energía, cuando el mundo es cara. Eh, entonces tuvimos casi 10.000 millones de dólares anuales de déficit, sin producción, con necesidad de importar.
y ahora estamos exportando y eso es algo bueno porque además mayores precios aceleran inversiones que hay y muchas en Vaca Muerta para seguir desarrollando la actividad y obviamente gasoductos para exportar y también proveer energía barata en invierno a la industria, ¿no? Que eso es algo que en Argentina no pasaba, se cortaba directamente el gas a las industrias en invierno. Así que en ese aspecto no es mala noticia, los precios de los commodities algunos estaban subiendo también de alimentos. Igualmente, si esto se extendiera en un mundo que ya viene convulsionado, bueno, siempre es complicado porque a veces se frena el crecimiento global, ya hay un escenario de partida más complicado por toda la guerra de tarifas que está implementando Trump. Obviamente eso no es lo mejor para ningún país, ¿no? Menos para un país emergente y sobre todo si las tasas de interés suben en Estados Unidos, porque bueno, Argentina, uno de los desafíos que tiene para adelante o el gobierno es lograr bajar el riesgo país para simplemente digamos, ir haciendo rollover o renegociando la deuda, el capital que va venciendo de deuda, porque bueno, hay equilibrio fiscal. Por lo tanto, el único desafío es ese, que para un país cualquiera que ha cumplido siempre, si tuviera equilibrio fiscal, tendría que tener un riesgo país bajísimo, mínimo, pero nosotros tenemos un prontuario en términos de deudores y eso está costando, ¿no? María, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? Recién vos mencionabas obviamente el tema de la inflación, fue siempre una de las grandes preocupaciones de los argentinos. Te sumo otro tema, ¿no? Que obviamente preocupa, que tiene que ver con los salarios. Hoy hay una nota muy interesante en El Observador que habla de un estudio, un informe de Claves, que dice que en los últimos 15 años el empleo registrado privado no crece y esto hace que básicamente la clase media terminó derrumbándose y se sumaron en los últimos años más clase baja y clase media baja. Y esto está afectando al consumo, obviamente. ¿Qué puede pasar en los próximos meses, en el próximo año, para que eso empiece a modificarse? ¿Cuál debería ser el plan? ¿Cómo estás, Agustina? Bueno, lo primero es tal cual lo que plantea el informe y está muy en línea con dos cuestiones. La primera es que la economía argentina es de 2011 que no crece. Claro. Entonces, eso frenó por completo la creación de empleo privado. O sea, hay algunos empleos que se crean siempre en la economía y hay otros que se destruyen. El neto está prácticamente quieto. Y obviamente el empleo que fue creciendo, porque no hay un problema de desempleo hoy, es el empleo informal. No necesariamente todo es de menor ingreso, aunque obviamente una parte sí. Hay otra que tiene que ver con emprendedores o un cambio ya más profundo que hay en algunos sectores que crecen, que están más ligados a este tipo de actividades, ¿no? Pero de fondo lo que tenés en Argentina son dos cuestiones. La falta de crecimiento económico, que es el desafío, que para lograr recuperarlo hay que trabajar primero en la estabilidad macro y después en reglas de juego que ayuden a eso, ¿no? Que en la agenda está, y yo te diría la agenda de fondo es el Pacto de Mayo, para darte una respuesta global. Claro. Porque la otra pata que vos necesitas también, además de que la economía crezca, es un mercado laboral diferente, o sea, leyes laborales que sean pro empleo y no antiempleo, porque esta barrera que tiene entre los costos, los juicios, todas las trabas que hay para contratar y despedir, y lo que finalmente pasa, como pasó con el cepo cambiario con los dólares, es lo que está pasando con las leyes laborales, con el mercado del empleo formal. Para evitar que caiga, finalmente es una traba para el crecimiento del empleo. Entonces tenés cada vez más, los sindicatos representan cada vez a menos gente a la cual quiere mantener ciertos beneficios, pero si son tantos, finalmente no incentivas a que entre más gente, que se debería ser el principal objetivo también de los sindicatos, ¿no? Que haya cada vez más trabajadores formales, ¿no? Así que creo que el desafío de discusión que se viene ineludible es la reforma tributaria y la reforma laboral. Son claves para que Argentina pueda, justamente en un contexto de hacer los deberes de fondo, poder tener crecimiento, inversión y sobre todo también que eso se traduzca en más empleo formal que crezca, ¿no? En forma sostenida. María, muy interesante, como siempre, escucharte, la claridad que tenés con todos los conceptos económicos. Te mando un beso grande, gracias. No, de nada, buen día. Un abrazo. María Castiglioni, economista, analizando la baja de la inflación, el consumo, cómo está. Para algunos sube un poquito, para otros está a la baja, pero hay